Así que bienvenidos a todos y todas a los seminarios del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos a Pedro Landeros, que él es profesor de la Universidad Federico Santa María en Valparaíso. Eh, Pedro hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Santiago, luego de lo cual hizo un postdoc en la Santa María y, como me decía, se quedó ahí en la Santa María trabajando como profesor desde el 2011, es profesor ahí. Y bueno, tiene estadías permanentes también en la Universidad de California y es miembro del CEDENA, el Centro de Investigación en Nanotecnología. Y este es un seminario que estuvo postergado durante mucho tiempo. Nosotros lo invitamos el año pasado, justo cuando había publicado hace poco, me parecía, un Nature Nano, eh, pero se postergó el seminario por la pandemia. Iba a hablar el 3 de abril y entonces quedó postergado, entonces ahora ya retomamos el seminario y bueno, no sé si nos va a hablar de lo mismo, pero nos va a hablar de no reciprocidad en ondas de spin, bueno, en películas ferromagnéticas. Así que, Pedro, te dejo para que nos cuentes de este trabajo. Bien, muchas gracias Rodrigo por la presentación. Bueno, antes que nada voy a presentar a las personas que han estado trabajando en estos temas. Bueno, hay algunas personas que no están aquí en esta imagen, pero principalmente Rodolfo Gallardo, que hizo su doctorado conmigo en la Santa María y después se quedó trabajando como investigador joven hasta el día de hoy. David Cortés, que hizo su magíster en la Santa María y después se fue a hacer su doctorado al Reino Unido y ahora está en Holanda actualmente, sí, en Holanda. Roberto Troncoso estuvo haciendo un postdoc conmigo, que es de la Chile, ustedes lo deben conocer. Andrés Franco también hizo un postdoc conmigo y con todo ello hemos trabajado en estos temas de no reciprocidad. También está Alejandro Roldán, que ha trabajado junto con Rodolfo en todos estos temas, y de la Santa María los estudiantes Pablo Alvarado, que ha trabajado mucho en los sistemas graduados. Ya les voy a contar de qué se trata eso, junto con Rodolfo. Pablo es estudiante de Rodolfo, de Magíster, ya tiene su Magíster listo, está a punto de graduarse. Y los estudiantes también que esperemos que se gradúen este semestre, también, que es Cristóbal Río y Jorge Flores. Eh, Bien, la motivación para estudiar un poco magnetismo y cristales magnónicos es los diversos fenómenos ondulatorios que uno puede ver en metamateriales, en materiales artificiales. Uno aquí está pensando en materiales que no existen en la naturaleza y que uno repitiendo ciertas celdas unitarias de cualquier estructura, cualquier forma, uno puede conseguir propiedades como de los átomos. Entonces esa es la idea un poco de fabricar materia artificial y todo esto se le llaman metamateriales. Entonces hay una gran cantidad de metamateriales, ya sea en materiales, digamos, fonónicos, o cristales fotónicos o plasmónicos, pero a nosotros nos interesa principalmente la magnónica aquí. Esto es un tema que es conocido hace bastante años, las ondas de spin se han estudiado más de 50 años, pero últimamente ya se está hablando de magnónica como la propagación, el control de los magnones. Y últimamente, ahora este es tal vez el libro más reciente, en el cual nosotros aquí con David, Rodolfo y Roberto Troncoso escribimos un capítulo de este libro en el cual la magnónica ya quiere ir a la tercera dimensión. Ya no estamos pensando solamente en películas delgadas, sino que en manipular la película delgada, poner bicapas, poner un metal pesado, poner graduación en alguna propiedad que nos permita controlar las ondas de spin. Una de las motivaciones también para estudiar magnetismo y ondas magnéticas es la pérdida de energía que todos conocemos cuando los electrones se propagan en un material. Entonces, eso es un efecto no deseado que uno quiere evitar. Uno no quiere que los teléfonos, los computadores se calienten y se desperdicie la energía. Entonces, con las ondas magnéticas, con el magnetismo, uno puede solucionar ese tipo de cosas. También las ondas de spin nos proveen una forma de guardar información, de manipular información. Lo que se hace con transistores, uno podría pensar que se podría hacer con sistemas magnéticos, sistemas magnónicos con ondas de spin. Aquí podemos ver
un video de esto en este centro en Dresden, con el cual nosotros colaboramos hace muchos años, en el cual uno ve cómo podría ser una onda de spin. Todos los momentos magnéticos asociados a cada átomo están moviéndose, están precesando, y esa precesión colectiva puede producir un patrón de onda. Lo interesante de esta onda es que las longitudes de onda son mucho más pequeñas, son órdenes de magnitud, pueden ser 5 órdenes de magnitud más pequeñas que en el caso de la radiación electromagnética. Estamos pensando en microondas, donde las frecuencias de las oscilaciones son del orden de los gigahertz, y para las ondas electromagnéticas convencionales uno tiene estas longitudes de onda de centímetros, milímetros, mientras que para las ondas de spin uno tiene ya en el rango de los micrómetros y menores. Eso dependiendo del sistema. Entonces eso es muy importante a la hora de utilizar ondas de spin en dispositivos tecnológicos, que requieren, digamos, sistemas muy pequeños. Así es como podemos visualizar una onda de spin. Básicamente nuestra polarización magnética, nuestro vector magnetización, está compuesto de una componente en equilibrio más una componente dinámica que suele ser más pequeña en magnitud, si nuestras oscilaciones están en el régimen lineal, la cual depende del tiempo. Entonces, dependiendo de cómo es esta componente dinámica, uno puede tener diferentes tipos de ondas de spin. Por ejemplo, ahí el campo está en esta dirección, el vector de onda va en esa dirección, y uno tiene aquí la longitud de onda de esas ondas de spin. Lo importante también de esto, de las ondas de spin en general en películas delgadas, es que la relación de dispersión es fuertemente anisotrópica. Basta con cambiar las direcciones relativas, por ejemplo, de este modo en la curva verde. Este modo es el que se excita cuando uno tiene el vector de onda en el plano y la magnetización y el campo externo en el plano también, que sería la flecha azul. Perdón, el vector de onda es la flecha azul, y el campo magnético externo es la flecha roja. Entonces, cambiando las orientaciones relativas entre vector de onda y magnetización, uno puede conseguir ondas, modos de onda totalmente diferentes, que algunos pueden tener velocidades de grupo positiva, otros velocidades de grupo negativa, etc. Eso es con películas delgadas, simplemente una película delgada. Ahora, cuando uno introduce algún grado de periodicidad en el sistema, ya sea en la geometría, en algún parámetro magnético, uno ya consigue tener un cristal magnónico. Hay muchas formas de conseguir cristales magnónicos. Pueden ser películas que tienen la superficie modulada de esta forma, pueden ser una película ferromagnética con agujeros, o con agujeros rellenos con otro material, como está aquí. Aquí hay una ilustración de cómo se puede excitar una onda de spin con una guía coplanar. Pasa una corriente de radiofrecuencia, se produce un campo magnético que circula y que está oscilando a la frecuencia de la corriente que es de radiofrecuencia. Y aquí se producen ondas de spin que son detectadas por otra guía coplanar. Y lo importante acá es que cuando el sistema tiene ese grado de periodicidad, se producen un campo magnético que es periódico. Y ese campo magnético que es periódico es el que produce los mismos efectos que para un electrón en un cristal, por ejemplo, o un fotón en un cristal fotónico. La relación de dispersión ya se transforma en una estructura de bandas, aparecen bandas prohibidas donde no hay estados permitidos, aparecen zonas en las cuales hay localización de onda y cosas así. Por ejemplo, acá voy a mostrar solamente esta diapositiva de una serie de trabajos que nosotros hicimos hace algunos años con este grupo de Dresden y con Rodolfo Gallardo también, Alejandro y otras personas más, en el cual estudiamos, esto fue todo un proyecto de cooperación internacional entre la Santa María y Dresden. Aquí estudiamos en una serie de trabajos la transición entre tener una película delgada, perfecta, y tener un cristal magnónico modulado en la superficie, en el cual la superficie se modula y se le va sacando material cada vez hasta conseguir un sistema donde las diferencias son más grandes. Entonces uno puede manipular aquí, conseguir diferentes
modos que se localicen en diferentes zonas del material, en las partes gruesas, las partes delgadas o incluso en los bordes también. Entonces, todo ese tipo de cosas aparecen cuando uno introduce algún grado de periodicidad o modifica la superficie. Entonces, ahora podemos entender por qué hablamos de magnetismo de magnónica yendo a la tercera dimensión. Porque ya no es un sistema plano, sino que estamos modificando la tercera dimensión. Otra parte importante de lo que quiero hablar, no voy a hablar mucho sobre DMI, sobre la interacción de Isolusiki-Morilla, porque entiendo que Sebastián Díaz me parece que dio un seminario hace poco sobre cosas similares. Básicamente, esta interacción aparece cuando esta interacción no está siempre en los sistemas magnéticos. A diferencia de la interacción de intercambio, el exchange de Heisenberg, que siempre está en todos los sistemas magnéticos, la interacción dipolar magnética también está en todos los sistemas magnéticos, pero la interacción de Isolusiki-Morilla no. Esta aparece cuando uno tiene la combinación de magnetismo, baja simetría y un acoplamiento de spin-órbita fuerte. Eso da lugar a estas interacciones de intercambio que son antisimétricas. Es un tipo de intercambio, pero es diferente al exchange simétrico de Heisenberg. Entonces, esta interacción es quiral porque depende de alguna forma de la estructura, es decir, el rompimiento de simetría en el sistema es debido a una interfase, por ejemplo, o si el rompimiento de simetría en el sistema es debido a la red cristalina. Entonces aquí uno distingue dos tipos de interacción Isolusiki-Morilla. La interacción Isolusiki-Morilla interfacial y la interacción Isolusiki-Morilla de bulto, que aparece en cristales que son no centrosimétricos, que no tienen un centro de inversión. Un ejemplo de estos cristales no centrosimétricos es el manganeso silicio, que ha sido súper estudiado. Este es son trabajos antiguos, de hace más de 10 años. Y la idea principal es la siguiente: si este es el campo magnético externo, esta es la temperatura. Si uno tiene un campo muy alto, el sistema va a estar saturado. Al reducir el campo, aparecen estos estados cónicos que nosotros hemos estado estudiando ahora con el alumno Cristóbal Río, que está haciendo su magíster. Estamos estudiando esta transición aquí. Pero acá, en el tema de las ondas de spin y la no reciprocidad, nosotros nos enfocamos acá en este régimen de campo alto donde el sistema está saturado. Entonces, con base en estos experimentos, con esta técnica de SPIL, que se llama, que es súper única y especial, esta gente midió esta relación de dispersión asimétrica en estas monocapas y bicapas de hierro sobre un material con spin-órbita grande. En este caso es tungsteno. Y en base a esto es un trabajo del 2010, en base a este trabajo con David Cortés, bueno, basándonos en los trabajos de Rodrigo Aria y Doug Mills, en los cuales se toma aquí la magnetización, se escribe como una componente en equilibrio, más una componente dinámica. Uno después puede expandir estas componentes dinámicas de la magnetización en series de Fourier, en ondas planas, debido a la simetría translacional que tiene el sistema, y escribir el hamiltoniano finalmente de esta forma. Entonces, aquí lo complicado es que hay hartas interacciones en juego. Están las interacciones de intercambio, dipolar, la anisotropía, DMI, si es que existe, la interacción con el campo externo, etc. Entonces, todas esas interacciones contribuyen a estos coeficientes WX, X y Y debería ser y los WXY y WIX. Todas las interacciones contribuyen, de alguna forma. Entonces, cuando a partir de este hamiltoniano uno resuelve las ecuaciones de movimiento acá, se puede obtener la frecuencia de oscilación de la onda de spin como función del vector de onda. Entonces, esto es súper genérico, y lo que nos dice esto es que en un sistema convencional uno solamente tiene esta segunda parte de acá, de la raíz, y los sistemas tienden a ser recíprocos, o sea, la relación de dispersión para una orientación del vector de onda tiene una forma, y cuando uno lo invierte, la forma no cambia. Eso es lo usual. Pero cuando tenemos interacciones como Isolusiki-Morilla, por ejemplo, aparecen este término, este WXY, tiene una parte imaginaria que produce no reciprocidad. Entonces, eso uno lo introduce, la influencia de la interacción DMI, uno la introduce en el continuo a través de estos invariantes de Lifshitz,
que son funciones de este tipo. Entonces, estos son los invariantes de Lipschitz, y la densidad de energía asociada al Di-Salosinski-Morilla en una película delgada depende de la estructura que hay detrás. Si el sistema es manganeso silicio o es un cristal no centrosimétrico con simetría tetragonal, el hamiltoniano sería de esta forma, que en términos de la magnetización se puede escribir de una forma muy simple. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un sistema interfacial, el hamiltoniano es diferente y produce otro comportamiento. Entonces, así es como uno introduce el Di-Salosinski-Morilla en el continuo en esto. Estos son los resultados de la tesis de magíster de David Cortés, del año 2013 más o menos, en el cual él calculó para todos los tipos de Di-Salosinski-Morilla que existían en la literatura, calculó la diferencia en frecuencia. Este delta F es la diferencia en frecuencia para un K positivo menos la frecuencia para un K negativo, en la dirección opuesta. Entonces, la diferencia fundamental es que uno ve aquí es que cuando uno tiene DMI, que viene de un cristal no centrosimétrico, esto depende del coseno de phi sub k, donde ese phi sub k es el ángulo entre magnetización y campo. Pedro, perdón, ¿puedo hacer una ¿Sí? pregunta? Sí. Lo que pasa es que me pierdo un poco porque, o sea, cuando habla de no reciprocidad lo entiendo, o sea, girar en un sentido en otro no es igual, pero ¿por qué no lo llaman quiralidad? Si finalmente estás introduciendo una forma de girar. Me parece que llamarlo no reciprocidad no es tan correcto, porque no recíproco uno lo podría tener una línea recta. En cambio, aquí tienes que ver con algo que está girando, digamos. Claro. Sí, se usan los dos lenguajes, en el fondo, ondas de spin espirales o que son no recíprocas. Se usa no recíproco porque las ondas de spin tienden a ser recíprocas. Entonces, Sí, sí. hay solamente unos pocos sistemas donde las ondas son no recíprocas, pero sí, también uno habla de quiralidad. Ok, es solo porque me confunda llamarlo de esa forma, ¿no? Pero lo entiendo, está bien. Sí, perfecto. Bien, entonces, esto es la típica relación de dispersión para un sistema con DMI en la naranja, mientras la línea negra es sin Di-Salosinski-Morilla. Entonces, sin Di-Salosinski-Morilla, esto es simétrico o recíproco, y esto con DMI se rompe la simetría. Entonces, acá hay una animación que hizo Rodolfo Gallardo, donde uno puede ver este delta F. Entonces uno tiene a un K negativo o un K positivo, uno tiene diferentes frecuencias. Por ejemplo, acá, si tomamos una frecuencia fija, por ejemplo, estos 4 GHz, vamos a tener aquí un vector de onda KZ negativo, que es menor al vector de onda para el lado positivo. Entonces uno, en el fondo, tiene una propagación que es diferente en una dirección y en la otra dirección. Las longitudes de onda van a ser diferentes también. Entonces esa es como la idea básica de no reciprocidad en ondas de spin. Y esto, cuando uno combina esto con cristales magnónicos, ahí se forman cosas interesantes también. Porque ya no se cumple esa condición de Bragg cuando uno tiene electrones viajando en una dirección y en la otra, se cancelan mutuamente, se forman ondas estacionarias. Eso ya no se cumple cuando el sistema no es recíproco. Este es el caso de Di-Salosinski-Morilla interfacial, donde la relación de dispersión como que se tuerce un poco, y manteniendo este punto aquí en K igual 0 fijo. Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos de Di-Salosinski-Morilla interfacial con la relación de dispersión. Acá, si ustedes se fijan, en esta zona, por debajo de esta frecuencia aquí, de este punto que estoy marcando, solamente uno tendría propagación unidireccional, digamos, para los K negativos, y no para los K positivos, porque no hay estado disponible. Entonces esta es nuestra fórmula que nosotros obtuvimos para el caso de la diferencia en frecuencia, que es lineal con el vector de onda y que depende aquí de las direcciones relativas de la magnetización, etc. No quiero entrar en muchos detalles, pero esto ha sido medido por varios grupos. Aquí voy a destacar este trabajo de Cho en Nature Communication, donde se mide esto con Brillouin Light Scattering, que es scattering inelástico de magnones, de fotones con magnones. Se tira luz
aquí con una cierta frecuencia, y lo que rebota salen fotones escateriados con la misma frecuencia que este pique elástico que está al centro aquí, con la misma frecuencia que un pique gigante que no se ve, y también salen fotones escateriados con frecuencias diferentes. Por eso es scattering inelástico. Y esto es lo que mide Magnones. Lo usual es que estos dos pics ocurran a la misma frecuencia. Si bien pueden tener diferentes amplitudes, siempre ocurren a la misma frecuencia. Eso es reciprocidad de ondas. Pero con Dzieloszewski Morilla aparece esta pequeña diferencia en frecuencia. Y aquí lo que hizo este grupo fue medir esto y ir cambiando la orientación relativa entre campo magnético y vector de onda, todo esto en el plano. Cuando son paralelos, casi no hay reciprocidad, desaparece. Cuando son perpendiculares, la no reciprocidad es máxima. Y esto sigue una ley tipo seno del ángulo, que es el mismo ángulo que nosotros tenemos en nuestra formulita. Nosotros también estudiamos con Roberto Troncoso y con este grupo de Italia y de Suecia, estudiamos el rol de esta no reciprocidad en la onda de spin en un sistema con Dzieloszewski Morilla, pero cambiando el espesor del metal pesado. Acá tenemos una película ferromagnética, cobalto hierro boro, muy delgadita, de unos par de nanómetros, y tenemos el metal pesado platino, que es el que provee el acoplamiento spin-órbita fuerte y donde se produce la interacción de Dzieloszewski Morilla. Entonces lo que hizo este grupo experimentalmente fue cambiar el espesor del platino de unas pocas capas atómicas, hasta 1 nanómetro y hasta unos cuantos nanómetros. Entonces tenían estos puntitos, los delta F, aquí se ve claramente que para 0,4 nanómetros hay una diferencia muy pequeñita, mientras que para 1 nanómetro de platino la diferencia aumenta. Entonces esto, cuando aumenta más el espesor del platino hasta 3, 4 y 5 nanómetros, esto se satura. Y eso lo explicamos acá con Roberto Troncoso, simplemente usando esta teoría de Fert y Levy, en la cual el vector de Dzieloszewski Morilla es dado por toda esta expresión, y básicamente en la constante D que está aquí aparece la magnitud de este vector. Entonces, aquí hay muchos detalles, no quiero entrar en muchos detalles, pero básicamente la interacción de DMI funciona de esta forma. Uno tiene un spin SI y otro spin vecino SJ, y la interacción es mediada por electrones de conducción dentro del modelo de Ferdi-Levy de los años 80, este es paper del año 80. Y esta interacción DMI es mediada por un tercer sitio de platino, del metal pesado, entonces por eso se llama 3 sitios. Y este vector D es siempre perpendicular al triángulo formado por estos sitios. Entonces, lo que nosotros dijimos acá con Roberto, pensamos, bien, como aquí hay un mar de electrones que está atravesando este sistema, pensamos que esto está siendo excitado por vivir la scattering aquí, que es donde hay un spot de un láser que es de 500 nanómetros de diámetro, que es gigantesco, en comparación con 2 espines. Entonces, aquí todo se está sacudiendo, ¿cierto? Los electrones están moviéndose para todos lados, y lo que nosotros pensamos es que ¿por qué este átomo de platino que está más cerca es el que tiene que ser el mediador de la interacción? Podría este que está al ladito también ser importante, incluso los que están en las capas atómicas más abajo. Entonces, simplemente pusimos una suma aquí en estos vectores y conseguimos explicar estos experimentos. Bien, entonces, volviendo un poco al trabajo de David sobre Dzieloszewski Morilla en 2013, nosotros propusimos en nuestro trabajo que si se puede medir este delta F en un sistema con DMI, es posible estimar la interacción de Dzieloszewski Morilla. Y eso fue medido por mucha gente. Aquí estoy mostrando una tabla que nosotros construimos en nuestro capítulo en este libro, junto con Rodolfo, David Cortés y Roberto Troncoso, en el cual se muestran diferentes sistemas, el valor del Dzieloszewski Morilla medido y el método usado. Esto es Brillouin-La Scattering, estos son métodos basados en movimiento de paredes de dominio, incluso hay otros pocos métodos.
La tabla sigue, son muchos trabajos, pero lo que quiero detenerme aquí no es la idea de mostrar una tabla con los números. Lo que me quiero detener en estos últimos trabajos que están aquí, que en realidad es el mismo trabajo, la referencia 81, donde se mide el mismo sistema, pero a través de privilege scattering y a través de métodos basados en movimiento de paredes de dominio. Entonces se ve acá que hay una que esto no anda muy bien, algo anda mal aquí en uno de estos dos métodos. Entonces nosotros creemos aquí que el método basado en privilege scattering puede ser un poco más fiable porque no hay nada que asumir. O sea, nosotros tenemos magnetización uniforme que está siendo sostenida por un campo externo y no tenemos que asumir nada acerca de una textura magnética ni nada de eso. Al contrario, en estos métodos que son basados en el movimiento de paredes de dominio, uno tiene que asumir que hay una textura magnética, hay una pared de dominio, hay una forma de esa pared de dominio, entonces hay muchos factores que son importantes. Y usualmente esos modelos basados en movimiento de pared de dominio son súper simplificados. Bien, entonces hay espacio para hacer nuevos trabajos. Bien, lo que quiero mostrar ahora es un sistema en el cual nosotros le llamamos desde un principio el chiral magnonics, en el cual en lugar de tener una película de metal pesado continua, tenemos cintas de metal pesado que son periódicas, todas son del mismo espesor y están equispaciadas. Entonces tenemos un cristal magnónico que es chiral, porque se abren las bandas. Aquí puedo ilustrar esto con DMI 0, simplemente tenemos este modo, y cuando la interacción de Isalosiki-Morilla es mayor, se aparecen ya la estructura de banda, pero ocurren cosas que son poco usuales con el DMI. Primero que nada, aquí ya los mínimos, los máximos de las zonas de brillón se salen de las zonas de brillón, de las líneas punteadas. Entonces tenemos gaps indirectos. También cuando la interacción DMI se hace más importante, más grande, se forman bandas planas y cosas así. Aquí cuantificamos todo esto y bueno, no quiero entrar en mucho detalle por el tiempo. Bien, entonces esto sería como el cristal magnónico chiral, una película ferromagnética con Isalosiki-Morilla periódico en una dimensión como está aquí en este trabajo, en esta imagen. Ahora, actualmente estamos trabajando también en esto, tratando de extender esto a tener arreglos bidimensionales de islas, ya pueden ser círculos o rectángulos cuadrados de platino, donde lo importante acá es que la interacción de Isalosiki-Morilla existe solamente debajo de las cintas de platino. Y eso es lo importante. Entonces uno tiene una interacción que es periódica. Y lo que quería decir es que el sistema bidimensional con islas de platino de diferentes formas está siendo estudiado por Jorge Flores en su tesis de doctorado, que está ya cerca a llegar a su fin. Bien, entonces, otra fuente importante de no reciprocidad en ondas de spin es la interacción dipolar. Entonces, este es un trabajo que inició Rodolfo Gallardo por el año 2014-2015 y en el cual tuvimos que esperar bastantes años para poder publicarlo porque incluyó experimentos y todo eso, y simulaciones también. Lo que se estudia acá es una bicapa magnética, una película ferromagnética 1, acoplada con una segunda película ferromagnética y separadas por un espaciador no magnético. Entonces, uno consigue tener no reciprocidad debido a la interacción dipolar. Acá hay un esquema en el cual se muestra el campo en líneas negras, el campo dipolar y la magnetización dinámica en estas líneas, en estas flechas amarillas. Entonces, dependiendo de estas orientaciones del vector de onda, si es positivo o negativo, estas flechas cambian y se oponen a las direcciones de los campos magnéticos locales. Entonces ese es el origen de la no reciprocidad, debido a la interacción dipolar. En la relación de dispersión luce más o menos así. Claramente son no recíprocas, las líneas para los K negativos son diferentes que para los K positivos, y esto es para diferentes espesores del espesor de las dos películas ferromagnéticas.
Por simplicidad aquí, Rodolfo fue capaz de sacar esta fórmula aquí, de obtener esta fórmula para el caso en el cual en el cual las dos películas tienen el mismo espesor. Entonces, esta no reciprocidad, este delta F en frecuencia se comporta de esta forma. Crece linealmente primero y después tiene un máximo y decae. Entonces, esto también fue medido por el grupo, en este mismo trabajo, por el grupo del profesor Barman en la India, con Brigitte Scattering, y aquí claramente se ve la diferencia entre estos peaks en los espectros BLS, donde la delta F cambian para diferentes vectores de onda. Aquí lo importante de esto es que uno puede conseguir esta no reciprocidad como más o menos lineal, que es muy similar a los casos de Dichalowski y Morilla, que es más o menos el delta F lineal con K, pero acá la diferencia, o más que diferencia, lo bueno que tiene este sistema de las bicapas es que uno no necesita fabricar películas magnéticas súper delgadas para tener no reciprocidad. Cuando uno tiene no reciprocidad por Dichalowski y Morilla, para que la interacción Dichalowski y Morilla sea importante, como es una interacción interfacial, el espesor de la película ferromagnética tiene que ser súper pequeñito, 1 nanómetro, un par de nanómetros o lo más. Y cuando tenemos esta no reciprocidad por interacción dipolar en bicapa, ya no tenemos ese problema y podemos tener espesores más gruesos. Bueno, eso siempre y cuando uno pueda estabilizar un estado antiparalelo. Acá no lo he dicho, pero aquí una condición para esto es que la magnetización de la primera capa apunta hacia afuera de la pantalla, mientras que la magnetización de la segunda apunta hacia adentro. Entonces, el título de este trabajo dice, menciona aquí reconfigurable, por eso, porque esta estructura de una capa apuntando en una dirección y la capa de abajo apuntando en la dirección opuesta, en ese caso se consigue tener no reciprocidad, una no reciprocidad mucho más importante que en el caso cuando las dos películas están en la misma dirección, magnetizadas en la misma dirección. Entonces puede ser reconfigurable fácilmente aplicando un campo magnético en esta dirección y cambiando el estado antiparalelo a paralelo. Entonces cuando está esto en el estado antiparalelo, hay no reciprocidad, es no recíproco, es quiral, digámoslo así, y cuando están en el estado paralelo, estas dos capas magnéticas, se rompe eso. Pero eso es cierto siempre y cuando los dos espesores aquí sean iguales, y las dos películas sean del mismo material. Si las películas son de diferentes materiales y tienen diferentes espesores, incluso uno puede observar no reciprocidad en el estado paralelo también, pero en más pequeñita. Bien, entonces, todo esto de las bicapas, ¿cuánto tiempo me queda, Rodrigo? 15 minutos. Ya, perfecto. Todo esto de las bicapas también fue estudiado en este trabajo, que es el trabajo que tú mencionabas al principio, donde está aquí Rodolfo también, está Alejandro Roldán, y un montón de otra gente que hizo experimentos y simulaciones. Aquí Tobias Schneider también hizo muchas simulaciones en estos sistemas. Lo que se estudió acá fueron estos dots elípticos de cobalto hierro boro y níquel hierro separados por rutenio. Aquí hay un espaciador de rutenio que es súper delgadito para conseguir este acoplamiento de exchange que produzca un estado antiparalelo entre la primera capa y la segunda capa. Entonces, como estas capas también son bastante grandes, esto no está hecho a escala para nada. Si ustedes se fijan, esto son 0,8 nanómetros, mientras esto que está acá son 7 micrómetros. Entonces son unos dots que, desde el punto de vista magnético, son gigantescos, pero el espesor aquí es delgadito. Entonces tenemos dos estados de vórtice, algo como así, si lo miramos de arriba, tendríamos como un estado de vórtice en una capa, y en la otra tendríamos el estado de vórtice con la quiralidad opuesta. Bien, entonces lo que se midió acá, se midieron ondas de spin en un sincrotrón en Bessy, me parece que es, en Alemania, a diferentes frecuencias, y uno lo que ve acá es que si la frecuencia es 1 GHz, un poquito más de 1 GHz, se ven ondas propagándose en los dominios.
Pensemos que este dot tiene magnetización en una dirección, abajo magnetización en la dirección opuesta, y esto forma como un vórtice. Y al medio hay como una pared de dominio. Tal vez no hay ninguna imagen más que lo muestre mejor. Esta podría ser, esta sería la pared de dominio, y acá tenemos magnetización en una dirección y la dirección opuesta. Entonces, como esto es una bicapa, los cálculos de la bicapa magnética que mencionaba antes aplican también a las ondas de spin que se propagan en esta zona, en los dominios, en las zonas donde la magnetización es más o menos uniforme. Y eso es lo que se ve a alta frecuencia. Ahora, cuando uno baja la frecuencia a 0,5, 0,26 GHz, uno ya no ve ondas propagándose en los dominios, en los dominios, sí, uno ve ondas propagándose en las paredes de dominio, en esta zona, en esta región aquí, donde la magnetización cambia de una dirección a otra. Y eso fue lo que consiguió explicar Rodolfo, simplemente considerando que el sistema está compuesto por muchas capas. ¿Por qué digo esto? Porque estas películas son de 46, casi 50 nanómetros, y uno en este límite uno ya no puede considerar que lo que pasa, digamos que el sistema es uniforme a lo largo del espesor. O sea, las oscilaciones magnéticas en la capa de abajo, o aquí al medio, o en la superficie de arriba, pueden ser diferentes. Hay una dependencia con el espesor. Entonces, incluyendo eso, Rodolfo consiguió explicar esta curva que muestra la frecuencia de la onda de spin en los dominios. Y claramente muestra un gap. Y eso es lo que explica por qué no se observan acá digamos, propagación de ondas en los dominios para frecuencias por debajo de los 0,5 GHz. Bien. Bueno, todo esto de no reciprocidad en ondas de spin lo escribimos recientemente junto a Rodolfo y al profesor Giovanni Carlotti en este artículo que es un topical review que fue editado por profesor Anjan Barman y Gianluca Gugliotti. Básicamente, este review, este roadmap, tiene diferentes áreas de la magnónica y nosotros más o menos estamos enfocados en esto, en cristales magnónicos, ya sea 1D, 2D, 3D, y también en estos temas de no reciprocidad, DMI y acoplamiento dipolar. Y yo diría que gracias a nuestro trabajo es que esto de acoplamiento dipolar está aquí. Si no, no estaría aquí. Bien, lo que escribimos nosotros en este capítulo junto a Rodolfo y al profesor Giovanni Carlotti fue primero escribir todo lo que se conoce acerca de no reciprocidad en ondas de spin. Esto lo escribimos en 2 páginas nomás. Estamos planeando escribir un review en el futuro sobre esto, pero esto es lo que se conoce. Cuando uno tiene una película ferromagnética gruesa, uno tiene, esto es conocido de los años 50, de los años 60, uno tiene no reciprocidad. Las ondas magnetostáticas, las ondas cuando uno tiene magnetización y vector de onda perpendiculares, en una película que es más o menos gruesa, dependiendo de la orientación del vector de onda, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, la onda se va a localizar en una de las dos superficies. ¿Ok? Entonces, si K es positivo, la onda se localiza acá abajo; si K es positivo, la onda de spin se localiza arriba. Entonces, esa es la no reciprocidad de los modos estos magnetostáticos que se conoce de hace mucho tiempo. Pero hay un bemol aquí, digámoslo así. Esta no reciprocidad ocurre solamente en la amplitud. La frecuencia de esta onda propagándose hacia la derecha y hacia la izquierda de ambas ondas es la misma. Entonces no hay no reciprocidad en frecuencia aquí. El sistema es recíproco en frecuencia, pero no recíproco en amplitud. Ahora, cuando tenemos una película súper delgada, uno ya no ve diferencia a lo largo del espesor. Entonces toda esta no reciprocidad por interacción dipolar en amplitud desaparece. Al contrario, cuando uno tiene estos sistemas con DMI, uno tiene no reciprocidad incluso cuando la película ferromagnética es de un nanómetro o de
o de una capa atómica prácticamente. Bien, aquí también explicamos la no reciprocidad inducida por, en este otro caso, por interacción dipolar, que ya hablé sobre esto. Aquí hay unas imágenes, unas simulaciones que son de este trabajo del grupo del profesor Carlotti, en la cual se propagan ondas de spin en una cinta, y estas pasan a través de un agujero. Aquí hay un agujero que es de 200 nanómetros de ancho, que es un defecto para el sistema magnético. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno? Que la onda, al llegar a este defecto, se produzca reflexión de onda, algunas ondas se reflejen, otras pasen, pero lo que pasa es que casi no hay reflexión. Las ondas pasan a través del agujero. Y eso es porque el sistema está siendo excitado con una frecuencia que está por debajo de esta frecuencia que está aquí, este F0. Entonces no hay estados con vector de onda negativo. Entonces tenemos propagación solamente en una dirección. Y eso se puede... ¿Sí? Pero tienes dos vectores de ondas posibles. ¿No te genera dos señales? Sí, yo creo que sí, porque aquí tú puedes tener este vector de onda o este vector de onda, sí. Sí, podría ocurrir tal vez algún efecto más complejo, pero no hemos estudiado esto nosotros mucho en detalle. Esto es una de las consecuencias que uno puede tener si uno tiene una relación de dispersión de este tipo. Y esto lo ha estudiado el grupo del profesor Carlotti aquí con simulaciones micromagnéticas. Sí. Bien, acá nosotros resumimos acá en este capítulo de este artículo todos los sistemas no recíprocos, ya sea el fin grueso, que es el que estaba mencionando aquí, donde se le tiene no reciprocidad en amplitud solamente, pero el sistema es recíproco en frecuencia. Entonces, esto yo lo menciono porque hemos tenido un montón de problemas con los trabajos, porque al enviar los trabajos, los referees nos dicen, no, pero si esto de la no reciprocidad es conocido desde los años 60. Entonces ahí tenemos que explicarle, no, que esto es diferente, porque esa no reciprocidad es la sola en amplitud, no es la frecuencia, y es totalmente diferente. Entonces acá tenemos el film grueso, tenemos cuando uno, por ejemplo, tiene una película delgada y uno introduce alguna anisotropía en una de las dos superficies, también uno puede crear no reciprocidad. Este es un trabajo de otro grupo. Cuando tenemos disociquimuría interfacial, tenemos no reciprocidad. Cuando tenemos disociquimuría tipo bulk, que es en cristales no centrosimétricos. También cuando tenemos esta bicapa antiferromagnética, se le dice antiferromagnética porque realmente son dos capas ferromagnéticas que están magnetizadas opuestas, en direcciones opuestas. Y estos sistemas de los cuales no he hablado y que quiero mencionar aquí un poco al final. Los sistemas con magnetización graduada y las superficies curvas. Entonces, esto también es trabajo de Pablo Alvarado y Rodolfo Gallardo, donde se piensa en construir una película magnética que tiene la magnetización de saturación, la magnitud de la magnetización a lo largo del espesor cambia. Entonces, eso se construye acoplando muchas capas magnéticas y haciendo un test de convergencia así para que esto luzca como algo así. Entonces aquí estas diferentes capas, dentro de una pura capa magnética, se descompone el sistema en muchas capas, y todas estas capas están acopladas por interacción de intercambio entre capas, y también por interacción dipolar, que la interacción dipolar acá, todos sabemos que es una interacción de largo alcance, entonces todas las capas están acopladas dipolarmente entre ellas. Entonces en estos sistemas, bueno, este es el film perfecto, esto es un film uniforme, pero que uno lo está dividiendo digamos, en varias capas. Entonces, aquí uno tiene la relación de dispersión que tienden a ser simétrica, cuando uno tiene una capa, cuando uno tiene dos capas, etc. Entonces, lo que uno ve acá es que las oscilaciones de la onda son totalmente, las órbitas de la onda son totalmente diferentes a lo largo del espesor, si pensamos en un film con 30 capas, por ejemplo. Algo así.
Ahora, cuando se introduce graduación en el sistema magnético, digamos que la magnetización de saturación cambia de este valor 800 a 1600, por ejemplo, de forma abrupta, en comparación con este sistema de acá, en el cual la magnetización es constante en todo el espesor, ya se rompe la simetría. Vemos acá, por ejemplo, que si bien estos parecen tener la misma frecuencia, claramente tienen oscilaciones que son diferentes, pero cuando el sistema es graduado ya las diferencias son las frecuencias son diferentes, digo, y las oscilaciones también. Acá, en esta zona de la película, pensemos que la película este es el espesor de la película. En esta zona de la película la magnetización de saturación es más grande y en esta zona de abajo es más pequeña. Y aquí hay otros perfiles de cómo se puede graduar la magnetización. Aquí está esto más suave, y aquí está no está centrado, está como hacia la superficie superior. Entonces, graduando la magnetización de saturación de una película, también se puede conseguir no reciprocidad y relaciones de dispersión que son esencialmente diferentes a otros sistemas. Ahora, esto no es solamente con la magnetización de saturación, uno podría graduar la anisotropía o la constante de intercambio o cualquier otro parámetro. Este es el delta F que se produce, el corrimiento en frecuencia para K positivos, K negativos, y uno ve que dependiendo de la graduación del sistema magnético vamos a tener diferentes curvas. Incluso la curva baja y después sube y cambia de signo. Así que es esencialmente diferente a los casos anteriores. Bien, lo último que quiero mencionar es un poco sobre superficies curvas, donde también, fíjense que acá en estos últimos tres sistemas, todos los efectos quirales, los efectos no recíprocos, aparecen por acoplamiento dipolar. Aquí voy a mostrar un trabajo que salió también de mi grupo en Valparaíso, donde estaba Jorge Otárola. Él estudió ondas de spin en un sistema que está en un nanotubo, que está magnetizado en un estado de vórtice, y se propagan ondas a lo largo del eje. Entonces, por curvatura acá, las ondas que se propagan en una dirección tienen una longitud de onda más grande, y las que se propagan en otra dirección tienen una longitud de onda más pequeña. Y se ve claramente la frecuencia versus K, que es no recíproca. Eso es los nanotubos, y el origen de la no reciprocidad es la interacción magnetostática. Esa interacción que nadie quiere calcular, ese es el origen de todos estos efectos. Y esto nos lleva este trabajo nos lleva a un trabajo que hicimos con Álvaro Núñez hace bastante años, hace 10 años atrás, donde estudiamos el movimiento de una pared de dominio tipo vórtice en un nanotubo. Entonces, este es nuestro modelo para la pared de dominio. Uno tiene una magnetización con una componente azimutal y una componente axial, pero cuando uno aplica un campo externo a esto, esta es el torque sobre la magnetización, la ecuación dinámica. Cuando uno aplica un campo externo, aparece la magnetización tiende a cambiar en la dirección radial. Entonces, si uno aplica un campo en Z acá, esta magnetización que está aquí en la pared de dominio va a querer salirse fuera de la superficie, de crear una componente radial. Entonces, necesariamente para estudiar movimiento de pared de dominio en estos sistemas uno tiene que incorporar una componente radial en la magnetización. Entonces, eso lo hicimos aquí poniendo este seno de P aquí y coseno de P abajo y listo. Así de simple. Aquí hay una ilustración de que cuando este ángulo es cero, uno tiene una pared de dominio tipo vórtice en el tubo, y cuando P es pi medio, esto ya apunta, en la pared de dominio apunta en la dirección normal, a la superficie cilíndrica. Entonces esto es lo que uno tiene cuando uno calcula la energía. Ahora calculamos la energía de esta pared de dominio versus este ángulo P, que es el ángulo que nos mide. Aquí está una ilustración de este ángulo que nos dice qué tanto se sale la magnetización de la tangente, de la dirección tangente al cilindro. Entonces, si ustedes se fijan, al calcular la energía versus este ángulo P, estos son diferentes radios del tubo. Lo que aparece acá, si se fijan en una de estas curvas, es que tenemos un mínimo aquí
en cero, cercano a cero, no es exactamente en cero y tampoco es exactamente en pi, sino que es cercano a pi, hay una pequeña componente radial, m radial, incluso a campo cero. Y cuando P apunta en 3 pi medio hacia adentro, digamos, la energía es mayor. Fíjense que estos dos máximos son diferentes, y eso ocurre para todas estas curvas. Es más pronunciada en la curva punteada, porque el radio es más grande, y los efectos dipolares que causan esto son más importantes. Entonces uno tiene una energía que es de este tipo, que depende de este ángulo P de esta forma. Entonces este término de aquí es el que rompe la simetría. Entonces, esto que está aquí es como el primer trabajo que reporta efectos quirales de curvatura, por curvatura en un sistema ferromagnético. Yo creo que en ese tiempo, Álvaro, ni siquiera mencionamos la palabra quiral en este trabajo, ¿o no? No me acuerdo, pero bueno, eso no quiero entrar en muchos detalles, pero estas son las consecuencias de esto. Estas son las típicas curvas de velocidad promedio de la pared de dominio versus el campo. Usualmente uno tiene una curva de este tipo que crece y después decae. Pero en los nanotubos estas curvas se tienden a curvar un poquito acá y aparece una dependencia con la quiralidad de la pared de dominio. Si es horario o antihorario, este sistema va a seguir caminos diferentes. Entonces aquí no solamente hay un campo crítico, sino que aparecen dos campos críticos. Bueno, eso nos lleva también nos llevó a publicar otro trabajo en los cuales propusimos solamente si uno es capaz de aplicar un pulso de campo con la magnitud correcta y durante el tiempo correcto, uno podría solamente, por ejemplo, revertir la quiralidad de una pared. Aplicarle un pulso a una pared en un cierto estado vórtice como este y dejarla con la quiralidad opuesta. Bien, lo último que quiero mencionar es un trabajo más reciente, también sobre sistemas curvos, junto aquí a un grupo de Ucrania, el profesor Denis Cheka y su grupo, y junto a algunas personas en Alemania, Attila Kakai, que hizo simulaciones, y Denis Makarov también. Entonces aquí se estudia el magnetismo en superficies curvas de un punto de vista súper general, y viendo también su relación con el rompimiento de simetría. Por ejemplo, cuando uno tiene micromagnetismo en películas planas, uno tiene interacciones que son locales. Por ejemplo, la anisotropía es una interacción que es local. Pero la interacción magnetostática es no local. Entonces, uno no consigue tener efectos quirales de las interacciones no locales. Pero basta con curvar el sistema, pasar de una película plana a una película curva, para tener aquí efectos quirales que vienen de la interacción no local. Que es la interacción no local, es la interacción magnetostática. Eso es donde todos los espines interactúan con todos en un sistema. Entonces, acá, aparte de eso, también se introduce el concepto de la carga geométrica. Pensando en la película delgada, uno lo que hace en magnetismo es, en el caso en el cual no hay corrientes, uno tiene la ley de Ampère, el rotor de H igual a 0, entonces uno puede escribir el campo magnético como un potencial, ¿cierto? Eso es cuando no hay corriente. Entonces ese potencial, potencial escalar magnetostático, uno lo puede escribir en términos de cargas ficticias, cargas de volumen y cargas de superficie. Entonces estos discos representan las cargas de superficie, estos cuadraditos representan las cargas de volumen. Cuando curvamos el sistema aparece un tercer tipo de carga, que es lo que llamamos carga geométrica. Entonces, acá pensando que el sistema, cuando uno calcula la energía de un sistema magnético, es como, pensando en la energía magnetostática, es como la integral de m.h, de la magnetización punto del campo. Pero ese campo depende de la magnetización. Entonces, uno puede escribir la energía como, en el fondo, como la combinación de diferentes interacciones. Las cargas superficiales interactuando con las cargas superficiales interactuando con las cargas volumétricas, las volumétricas interactuando con las volumétricas, etc.
Entonces, acá aparece un tercer tipo de carga, que es la carga geométrica. Por ejemplo, aquí es como se separan las cargas. Usualmente las cargas magnéticas están dadas por la divergencia de la magnetización, por menos la divergencia de la magnetización, y aquí uno separa las derivadas que son tangenciales al sistema curvo, con la parte de la carga geométrica, que sería este término. Aquí esta es la curvatura media, y esta es la componente normal de la magnetización. Entonces, en un tubo, esto fue estudiado acá para diferentes, esta tabla de este trabajo continúa para abajo, tiene otro tipo de sistemas curvos también, pero enfocándose ahí, por ejemplo, en el tubo, este término es el que produce todos los efectos no recíprocos, tanto en las ondas de spin como en las paredes de dominio, en la propagación de paredes de dominio. Y esto tiene que ver con la interacción de las cargas geométricas con las cargas magnéticas superficiales y con la interacción entre las cargas geométricas mismas. Bien. Las conclusiones acá, bueno, estas son conclusiones más asociadas al sistema con Disolowski-Morilla. Uno puede tener no reciprocidad en la onda de spin, ya sea para sistemas con DMI tipo bulk y DMI interfacial, etc. Creo que me las voy a saltar porque ya estoy más o menos en la hora. Lo que quiero sí agradecer aquí a los tutores, el profesor Mills y Rodrigo Arias, con quienes aprendí magnetismo, ondas de spin principalmente. Esto fue después de doctorarme en la UCET, que empecé a trabajar más o menos en esto, y las personas que han trabajado en estos trabajos, por ejemplo, en todo este proyecto de las bicapas magnéticas, Rodolfo, Alejandro Roldán, Tobias Schneider, que hizo muchas simulaciones con MUMAX, que fueron muy útiles para todo esto, Jürgen Lindner y Kilian, que son los experimentales de este grupo en Dresden, y también el profesor Jürgen Fassbender, que es el director del instituto acá. Aquí hay un montón de gente porque esto se fabricaron muestras, se midieron con Reveal Light Scattering en la India, con el grupo del profesor Barman, etc. Los temas de Disolowski-Morilla hemos trabajado también con Rodolfo, con Alejandro Roldán, en los casos de DMI periódico, y también con David Cortés, Roberto Troncoso y los grupos italianos acá, y otra gente más. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la charla, muy interesante. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, Luis Foa tiene una pregunta. Sí, gracias, gracias Pedro por la charla, muy buena. Muy claro, un pasaje por un montón de cosas. Me quedé pensando, es más un comentario, me quedé pensando en la pregunta de Marcel, que decía así, el tema entre quiralidad y no reciprocidad. Y pensando en teoría de bandas, uno puede tener sistemas que son, que tienen conectados, que tienen quiralidad, siendo el sistema globalmente recíproco. Por ejemplo, si uno piensa, no sé, en el típico modelo de Haldane, donde uno tiene un estado que se propaga en una dirección, en un borde, y en el otro en la dirección opuesta, esos estados son quirales. Claro. Claro. Pero si uno elige las fases del modelo y los parámetros, uno puede tener la relación de dispersión recíproca, Claro. a pesar de que hay estados quirales. Claro, pero eso es por el borde, ¿cierto? Si tú no tienes el borde... Exactamente. Entra algo muy sutil, que es el borde, y esta cosa medio mágica, que es la correspondencia backboundary en los sistemas topológicos. Extremadamente sutil, diría yo. Sí, De hecho, sí. todo esto está construido para sistemas que son más bien infinitos, donde pensamos que las teclas Claro, exacto. son más o menos delgadas y los bordes se ponen al infinito. Pero sí, sí. De hecho, nosotros hemos tratado de calcular, porque Flores estuvo tratando de calcular el número de Chen asociado a las bandas magnónicas, y nos dio todo cero. Todos los números de Chen de todas las bandas serían todos cero. Creo que está por acá, al final no lo mostré, pero creo que por aquí tenía algo.
en estos sistemas. Tenemos DMI solamente debajo de estas cintas de estos cuadraditos de platino, y a estas bandas, esta es la estructura de bandas que se forma, que eso es no recíproco claramente, pero le calculamos, Jorge Flores le estuvo calculando el número de chenas de estas bandas y todos dieron 0. Entonces pensamos que está conectado con lo que tú dices, con que no tenemos borde en nuestro sistema. Curioso, qué curioso. Interesante, gracias. De nada. Gracias. Hay una pregunta de Marcel Clerc. Sí, te quería también preguntar, Pedro, porque muchas cosas me llamó la atención, o sea, casi todos los estudios que mostraste eran más bien de ondas de spin lineales, pero me hago la pregunta, si consideras efectos no lineales, ¿cómo afectaría la no reciprocidad a ese tipo de propagación, digamos, o ese tipo de fenómenos, digamos, no lineales? No sé si has mirado un poco de eso. No, nunca hemos salido del régimen lineal para estudiar ondas de spin. No. Pero buena pregunta. No lo hemos mirado. Porque uno esperaría que quizás eso, o sea, porque el tipo de selección de velocidad fuera más notorio, hubiera algún tipo de efectos, puede ser interesante. Seguro que hay efectos. Seguro que también se ven modos que son quirales y cosas así. Seguro. Claro, Ok, pero bueno, será para el futuro quizás. se complica un poco el asunto. O sea, yo no mostré todos los detalles aquí matemáticos y les muestro los trabajos no sé, de todos estos sistemas graduados, la matemática de la interacción dipolar, ahí súper complicada. Pero sí. Bueno, supongo que en el futuro quizás nos cuentes cómo te va en eso, sí, ojalá puedas hacerlo, ¿no? Porque es interesante. Seguro, sí. Gracias de todas maneras por la charla, estuvo muy interesante. De nada. Hay una pregunta de Fernando Lund. Sí, gracias. Pedro, tenía una pregunta con respecto al último tema que mencionaste, lo que ocurre cuando las superficies son curvas. ¿Es posible ver qué pasa si la superficie curva lo suficiente de modo de cubrir la superficie de una esfera? Sí. Claro, acá esto lo estudiaron los ucranianos, colegas ucranianos, y hicieron esto, no lo tengo acá, pero tienen lo que dije era que esta tabla que está aquí es gigante, que solamente tomé los 2 primeros sistemas. Pero esto está hecho para sistemas con este capa igual distinto de 0, y hay otros sistemas que incluyen esfera y curvo. Se puede ver aquí en el artículo. En el artículo, esto está en el material suplementario del artículo, están estas tablas gigantes que muestran todas las interacciones locales, no locales, etcétera, que pueden existir en diferentes tipos de superficies curvas, no solamente estas que están aquí. Hay otras más, incluido la esfera y todo eso. Okay. Sí. Pedro, yo tengo Sí. una pregunta. En un momento tú hablaste de las bandas que podían tener gap directo, indirecto. Eso, cuando son electrones, uno lo entiende que tiene relevancia porque las transiciones podrían ser con emisión o no emisión de fonones o de fotones. Aquí, ¿cuál es la importancia de tener este tipo de gaps? Aquí, esto. No sabemos cuál es la importancia de tener este tipo de gaps. No tenemos idea. Claramente no es tan fácil pensar en magnones como pensar en electrones, que uno dice, los electrones pasan de la banda de conducción a la banda de valencia y todo eso, pero aquí es un poco más complicado. Es algo en lo cual nosotros la verdad que no hemos pensado mucho, pero alguna vez lo hemos discutido, pero no es fácil pensar en transiciones de un magnón que salta de una banda a otra. Yo no lo sé. Pero no hay procesos de scattering parecidos en que se emita otra cuasi partícula o algo así. Sí, claro que hay procesos de scattering. Si tú tienes defectos, cosas así, claramente van a haber procesos de scattering, pero hay un problema también con el acceder a los modos. Cuando a veces nosotros les calculamos las bandas a la gente que hace experimentos, pero después la gente que hace experimentos solo ve unos pocos modos y no todas las líneas que uno ve acá. Eso es porque a veces hay modos que son simétricos y no son accesibles experimentalmente. Claro. Entonces no sé cómo uno puede pensar en transiciones entre bandas magnónicas. Yo diría que no hay mucho sobre eso en la literatura.
Nadie sabe. Otra pregunta. Si no, yo tengo una pregunta muy básica, la verdad. Que tú al comienzo como motivación dijiste, bueno, una de la importancia de la magnónica en comparación con la electrónica es que ahí en electrónica uno tiene disipación, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no hay disipación acá? Sí hay disipación, claro que hay disipación, pero es menor. Uno tiene este damping de Gilbert que se llama, que son procesos disipativos. Sí hay, pero totalmente diferente al caso de los electrones, porque los electrones andan chocando por todos lados, ¿cierto? Y acá piensa cómo se mueve la onda, que es bastante diferente, es más ordenado tal vez, y no incluye, no incorpora el transporte de carga. Esa es la cuestión. Sí. Simplemente por la interacción magnética que hay, se puede propagar información de un punto a otro. ¿Pero es que los procesos en los magnones son menos disipativos, hay menos scattering? ¿O? Es difícil afirmar eso, porque claramente los sistemas magnéticos son súper sensibles a los defectos. Si tú tienes rugosidad en tu sistema, si tu película no es perfectamente plana, por ejemplo, tú puedes tener centros de scattering y a lo mejor se te desarma todo. Entonces, todo puede parecer muy bonito, pero en la práctica no es tan simple, porque, claro, los sistemas magnéticos son súper sensibles a los defectos. Y en ese caso podría haber, si hay más defectos, pueden haber más procesos de scattering y haber más pérdida de energía. Había una pregunta de Nicolás Mujica, ¿entiendo? Sí, lo que pasa es que justo ahora como que la respondió. Mi pregunta tenía que ver con, como mencionó que eran al principio longitud de onda mucho más pequeñas, me imaginaba que eran mucho más sensibles a defectos. Claro. Y justamente como no mencionó el tema de absorción, me parece, y lo mencionó ahora al final con la pregunta de Rodrigo, había una parte en que habían dos modos posibles a una misma frecuencia, entonces me pregunto si es que había uno más dominante que podía aparecer justamente por la absorción del otro. No lo sé. La verdad que no lo sé. No sé. No sé si Rodolfo puede responder eso. No sé. Sí. No creo que lo hayamos pensado mucho. Ya, gracias. No sé, Fernando Lund, si tú tienes otra pregunta o tu mano. No. Ah, ya. Debería haber bajado la mano. Ya. No sabía estar. Ben, no sé si hay otra pregunta. Si no, agradecemos nuevamente a Pedro por esta charla muy, muy interesante. Muchas gracias. Y muchas gracias por la paciencia de habernos esperado 1 año y medio para dar el seminario. Pero ahora sí pudo ser. Sí, no, gracias por la invitación y por escuchar también, por asistir. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana para otro seminario del Departamento de Física. Voy a dejar de grabar.